O sea, tú como individuo puedes solicitar protección internacional sino personas migrantes que estaban en situación de calle porque estaban en tránsito. con escasez de albergues, ¿no? Este momento en el que quedan sin ninguna oportunidad de hogar. Pues, hola, ¿qué tal? Bruno, Ali, qué bueno tenerlos por acá. La migración, que ha sido un tema bien complejo y que desprende un montón de raíces en todo el mundo, en cada rincón, en las calles, en políticas públicas, en opiniones políticas también que ha desencadenado desde tomadores de decisiones, líderes políticos. Pues es un tema ya tan complejo y que en noticias nosotros, como ciudadanos no especializados en el tema, siempre los vemos como que hay a lo mejor una caravana migrante aquí o hay un movimiento de migración para tal país, pero llegamos hasta ahí, ¿no? Hay todavía estatus más complejos dentro del fenómeno de la migración que lo abordan desde maneras bien diferentes, pero que nos podrían ayudar a entender cómo funciona y cómo se desenvuelve este fenómeno. ¿Por qué se vuelve un tema de investigación la migración y por qué tiene cabida en un instituto como este? Me gustaría escucharlos a cada uno, por favor. Pues yo empecé con la migración hace mucho tiempo, trabajando en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. O sea, era otro tipo de migración, la migración estacional. Y esa es muy histórica en México, que son indígenas que van moviéndose según las estaciones del año, buscando oportunidades laborales en el campo agrícola, ¿no? Pero ahí, en ese tiempo, conocí a una organización súper fuerte que se llama el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, el CIOB, y pues me encantó su trabajo y se me hizo muy potente. Entonces quise mostrar en la otra parte de la migración, que siempre vemos como el migrante como alguien sufriente, que le va mal, que es víctima. Y esa organización lo que mostraba es cómo la experiencia migratoria lograba politizar, llenar de conciencia, de voluntad política, y cómo el trabajo colectivo había hecho crecer a individuos que en las localidades zapotecas, mixtecas, no tenían el peso que tenían hasta que se constituyeron en un frente, ¿no? Y pues tenían cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, ellos financiaban becas de estudiantes que estaban en Estados Unidos para que desarrollaran, por ejemplo, diccionarios de zapoteco, dieran clases. Entonces era un esfuerzo ya muy consciente de preservar la lengua, de preservar tradiciones culinarias. Tenían un boletín para transferir noticias allá y acá, compraron un sitio de taxis aquí. Y yo creía que pues eso normalmente no lo vemos, ¿no? Como la migración puede tener un efecto emergente, no planeado, etcétera, pero sumamente positivo, ¿no? Impresionante. Entonces, esa fue mi primera experiencia y me gustó mucho. Estuve allá un tiempo también en California, incluso participé pues en la pizca y eso, y pues tienes la experiencia de lo que significa ese trabajo físico difícil, la vulnerabilidad, el ser mexicano en Estados Unidos, en fin, muchas cosas que hacen pues, que el fenómeno sea tan complejo y, por lo tanto, tanta materia desde las ciencias sociales, porque atraviesa temas de identidad, temas económicos. Para México las remesas son sumamente importantes, y en ese tiempo lo que a mí me interesaba además es cómo esta organización había logrado transformar políticas públicas sobre la población indígena, porque aquí la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tenía todas las políticas geolocalizadas en lo que se consideran los espacios tradicionales indígenas, que pues eso se definió pues, en la política indigenista hace muchos años, en los 40 más o menos, los centros coordinadores, etcétera, que tienen como requisito que sea un sitio con población indígena desde hace muchísimo tiempo. Pero entonces a los migrantes nadie los alcanzaba. Entonces ellos tuvieron que resolver muchas de estas cosas, de lo positivo que se puede generar a partir de una experiencia migratoria. Por favor. Y pasó la... La palabra, Bruno. Sí. Sí, yo también creo que es muy importante. Yo no sabía, Ale, que tenías esa trayectoria. Y el ejemplo de mixtecos y zapotecos en California es muy emblemático. Muy emblemático. Sí. Yo también comparto digamos, el esfuerzo de estar generando otras narrativas, ¿no? Y estar, digamos, elucidando, echando luz sobre experiencias que se refieren a cambios sociales positivos, en clave positiva, un poco para alejarnos de la visión miserabilista que tenemos, ¿no? De personas migrantes, ¿no? En mi caso, yo, digamos, me he concentrado mucho en el tránsito, o lo que se conoce como migración de tránsito, ¿no? Personas que están en situación de movilidad, que pues, sus condiciones pueden ser las más diversas, raciales, de género, de edad, ¿no?
composición familiar, clase, ¿no? No son solo migrantes empobrecidos los que transitan, también hay migrantes calificados que transitan, ¿no? Y en especial con poblaciones haitianas. Entonces, la migración haitiana que parte de Sudamérica por corredores migratorios, ¿no? Ahí vamos viendo cómo se van produciendo esos corredores migratorios, que son varios y que tienen ciertos puntos donde la gente se aglutina, ¿no? Porque son como embudos. Entonces, en las Américas hay por lo menos uno de esos espacios de México, en la frontera sur, en Tapachula, ¿no? Donde se ha, digamos, desplegado un nuevo polo de la diáspora haitiana, ¿no? Ahorita tenemos polos en la Ciudad de México, tenemos en Monterrey, ¿no? Y el primerísimo, digamos, de la época más reciente es el noroeste de México, Tijuana, Rosarito y Mexicali. Y ahí, digamos, empecé a realizar trabajo de campo en México. Ya había hecho en Sudamérica con otras poblaciones, pero ahorita sí, digamos, muy concentrado en las formas como ocupan el espacio urbano. Entonces, dónde se insertan laboralmente, cómo componen familias binacionales muchas veces, ¿no? Y se asientan en fronteras por un tema de que les hacen esperar las políticas migratorias y las políticas de asilo. Cuando uno solicita asilo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que esperar, son varios mecanismos ya que se han desarrollado desde 2015, 16, cuando se asentaron los haitianos en el noroeste del país. Entonces no quieren cruzar de manera irregular la frontera, no quieren ponerse en riesgo, mujeres y familias, mujeres solas, niños muchas veces, y esperan. Pero lo que hemos visto es que pues habitan mientras esperan, ¿no? Y transforman los espacios. Gracias. Y que al final de ese proceso en el que van a migrar, aterrizan muchas veces en situación de calle, ¿no? Y en espera de un posible mejor entorno. Y de acuerdo con el informe de las migraciones en el mundo del 2022, nos dan unos datos así enormes de lo que pasa con la migración, porque dice que en plena pandemia, que ya tiene 4 años, pero en 2020 aproximadamente 281 millones de migrantes eran internacionales, que equivale al 3.6% de la población, lo que si lo posicionamos a nivel global es enorme, y no es lo que vemos a lo mejor en noticias, ¿no? Que va un grupo que migra y que va para acá, pero esto es a nivel global. Siendo a nivel global, ¿cómo se puede tener una lectura de este fenómeno hacia México? Tanto de falta de políticas públicas o a lo mejor falta de implementación de las que existentes, pero ¿qué podemos leer que hay ahora en México en cuanto a este fenómeno? Desde que el volumen migratorio se ha incrementado muchísimo, ¿no? En los últimos años, exponencialmente, vemos cómo cada vez se instalan más agencias humanitarias internacionales en las fronteras, pero también en el centro de México, en la Ciudad de México, ¿no? ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, tiene su mayor oficina no en Ciudad de México, sino en Tapachula, ¿no? Hay ONGs noruegas, belgas, americanas, etc. Entonces, hay, digamos, un lado que se vincula con procesos de militarización y podría parecer así muy paradójico, pero por otro lado, y al mismo tiempo, simultáneamente, procesos de humanitarización, ¿no? Entonces la frontera se convierte en una frontera militarizada y humanitaria al mismo tiempo, ¿no? Y los cambios que tienen que ver con, digamos, el comercio informal en ciudades, ¿no? que es otra arista también que detona el asentamiento temporal de personas, ¿no? Cómo se inauguran nuevos nichos comerciales del comercio callejero. Eso se ve mucho entre personas haitianas, por ejemplo, en fronteras, en zonas de frontera. Vimos también aquí en Tláhuac, ¿no? Cómo el comercio de ropa de paca, de alimentos, fue así muy rápidamente accionado por personas haitianas en espera. Entonces, bueno, habrá más aristas, pero así de bote pronto yo veo como la migración detona cambios que son cambios, digamos, que ponen las ciudades de frontera mexicanas en el radar de muchos procesos que son globales, ¿no? Los informes más recientes también posicionan a México como uno de los que ha tenido
entrada al fenómeno de la migración en los primeros lugares. Estamos al menos entre los 3 primeros, pero entonces posiciona a México también en una gran problemática, porque muchas de las migraciones no solamente es que los mexicanos estén en el extranjero, sino que también las mismas migraciones dentro del país movilizan a varias personas que quedan varadas en algún estado, en algún otro lugar muy lejano y que no pueden volver, o buscando otra oportunidad o siendo expulsados de su zona. Pero en tu caso sé que has abordado también el tema desde este momento en el que quedan sin ninguna oportunidad de hogar, en el que están expuestos a cualquier tipo de enfermedades, de salud, en la calle. Esta lectura también creo que es bien importante abordarla en cómo sucede en México, pero ¿cuál es la lectura que tienes de cómo ha aterrizado este fenómeno dentro de México? Bruno trabaja en las fronteras, yo soy más de hacer campo aquí en la Ciudad de México, entonces vi la transformación, pero son lugares que ya tienen, digamos, un conjunto de recursos que una persona que está en una situación, por ejemplo, de tristeza, de ansiedad, sin dinero, y quien, por ejemplo, asaltaron en el camino, que es muy frecuente, las historias son terribles, ¿no? Lo que uno escucha que han vivido durante todo el tránsito hasta llegar a la Ciudad de México, normalmente ya no tienen dinero, ya han pasado por cosas muy malas, y pues la oferta que hay en los lugares de la Ciudad de México es de sustancias psicoactivas, de, por ejemplo, incorporarlos a la trata de personas, a la pornografía, esas son las historias. Tienes algo que expulsa, que pone a la persona en una situación muy vulnerable, tanto económica como psicológicamente, como socialmente, y un centro atractor que tiene esa oferta. Teníamos, por ejemplo, este trabajo de campo que se llama el consultorio abierto en la Merced, donde atendíamos a personas en situación de calle, pues de cosas muy básicas de salud, no sé, heridas, etcétera. Y de repente ya no encontrábamos en el campamento personas en situación de calle, sino personas migrantes que estaban en situación de calle porque estaban en tránsito. Y muy interesante lo que decía sobre las jerarquías raciales, ¿no? Porque obviamente tú pusiste como que las personas haitianas que son negras, etcétera, están abajo. Pues las personas en situación de calle aquí se sienten que ellas están todavía debajo, ¿no? Porque fueron desplazadas de los lugares donde ellas estaban acostumbradas a sobrevivir por las personas migrantes, y ellos siempre dicen que a ellos sí se les pone atención. O sea, justo que vienen las organizaciones humanitarias, ACNUR, no sé, Médicos Sin Fronteras, pero cuando ellos estaban en las mismas condiciones, no había nada para ellos, ¿no? Y nosotros vimos ese desplazamiento geográfico, ese cambio en la ciudad a través de una población que es muy vulnerable, pero que desplaza a otra que ya estaba y que estaba incluso con mayor vulnerabilidad. No es muy chistoso, sí, que las personas en situación de calle se sienten que, pues, que ¿por qué si nosotros estamos en la misma situación y nosotros nadie nos hace caso? Sí, es que hay digamos, el ACNUR responde a un mandato, ¿no? Que es el derecho universal al asilo. Y personas, digamos, extranjeras o migrantes internacionales en situación de vulnerabilidad se encajan en este perfil que es atendible, ¿verdad? Por agencias humanitarias, lo cual no pasa, o sea, no pasa con personas que ya habitaban la calle y que pueden ser de otros estados de la República o de la misma ciudad, ¿no? Pero es como si el conflicto se horizontalizara, ¿no? Entre personas en situación de calle, porque, digamos, la protección internacional para todos efectos es algo individualizado, ¿no? O sea, tú como individuo puedes solicitar protección internacional, el asilo entre ellas, ¿no? Y no se ve, y hay distintos, digamos, dependiendo de tu categoría como migrante o de tu condición migratoria, encajas, entras en la casilla o no de la atención, digamos, ¿no? Humanitaria. ¿Cuáles han sido esos hallazgos, igual y mencionar también en el proyecto en los que han trabajado, que podrían aportar un poco más hacia políticas públicas o hacia visibilizar un poco el problema, pero desde la perspectiva en que lo han abordado, aportando un poco más de datos para hacerlo un poco más denso, que el problema es bastante grande? El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OEM también, desde el 2014 ha registrado más de 63,000 muertes de migrantes en todo el mundo. Y esa ruta, la ruta migratoria más letal, que es la del Mediterráneo Central, 22,800 personas en esa zona. Pero también algo interesante de lo que dice en esta ruta difícil, dice que entre México y Estados Unidos es una de las más peligrosas que hay en todo el mundo también, ¿no? Entonces,
Pero bueno, pensando un poco en cómo podemos aportar hacia las políticas públicas, a lo mejor algunas experiencias que han tenido ustedes de esos proyectos aquí, ¿qué podrían contarnos? Hay ciudades como Tijuana que se convirtieron desde hace una década en ciudades, digamos, que dan lugar a muchos albergues que son gestionados, albergues y casas migrantes gestionados por la Iglesia Católica, cada vez más por las iglesias neopentecostales o cristianas, como se dice aquí en México, pero también por organizaciones, ONGs, asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Tijuana es la ciudad mexicana con más albergues y casas migrantes, en torno a 30, son aproximadamente 30 de esos espacios, ¿no? Y no dan abasto. No. Aún así no dan abasto, ¿no? México es una ciudad que, o sea, yo creo que podemos contar en los dedos de dos manos el número de albergues y casas migrantes que hay en la Ciudad de México, ¿no? Y la Ciudad de México es muy importante porque por aquí pasa mucha gente que, digamos, se dirige hacia el norte. En la zona metropolitana se concentran, digamos, las vías del tren, ¿no? Hacia el norte también. Y es una ciudad, digamos, con escasez de albergues, ¿no? Y lugares de refugio para esa población. Eso explica también porque cada vez más vemos campamentos en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Están súper rebasados los albergues. Y en ese sentido, digamos, los campamentos son lugares donde se producen vivienda. A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? De pensar el hábitat, de pensar residencia, de pensar vivienda a partir del movimiento y no del sedentarismo, como en general estamos habituados, ¿no? A hacer. He podido hacer campo con estudiantes de la UNAM y el equipo, digamos, dentro del equipo de investigación, hemos visto cómo las niñas y los niños muchas veces son los interlocutores de sus familias en el tránsito migratorio porque tuvieron una educación en inglés, por ejemplo, ¿no? Y son las que se comunican para conseguir comida, para conseguir hospedaje, para enterarse de la coyuntura migratoria, ¿no? Y son cosas que nos van sacudiendo, ¿no? En campo. Estudiar la calle es algo que yo no había contemplado, por ejemplo, ¿no? O tomar en consideración la situación de calle. Y qué bueno que Ali está aquí en el instituto. Sí, no, cuando llegó yo dije, vas a ver que nuestras problemáticas van a colisionar, porque parte de lo que tú dices es que sí, efectivamente tienen unas necesidades particulares, pero también tienen unas capacidades diferentes. Y lo que hemos visto, por ejemplo, también es que alrededor muchos han conseguido empleos informales, ¿no? Pero que les resuelven, digamos, la problemática durante el tiempo de espera. Por ejemplo, en la Merced hay muchos comercios de telas, de, no sé, y ahí, si vas ahorita, la mayor parte de quienes trabajan son personas migrantes, con la connotación que tiene para la gente local. Eso es para contestar un poco de lo que tú preguntabas, ¿no? De cómo hemos contribuido. Pues nosotros, por ejemplo, hemos tratado, con poco éxito, de sensibilizar a la población que está ahí permanentemente, en la comunidad, porque en antropología llamamos eso el proceso de la otredad, ¿no? O sea, que todo lo malo se lo adjudicas al nuevo, al que no eres tú, al que va llegando. La Merced siempre ha tenido problemas locales suyos propios, ¿no? De violencia, de narcomenudeo, de bla, bla. Pero ahora, como están los migrantes, entonces la gente, sí, exactamente, todo piensa que lo trajeron los migrantes, que lo provocan los migrantes, etc. Para la gente que ayuda, que apoya, pues es difícil, porque tienen que hacerlo en oposición a las otras personas que piensan que la ayuda va a hacer que se establezcan permanentemente o que se atraen más personas y que con ellos todos los problemas, ¿no? Prostitución, basura, hábitos culturales diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas migrantes hacen fogatas en medio y cocinan ahí su comida. Entonces, bueno, las personas que viven ahí en la comunidad dicen que eso trae contaminación, porque... En fin, cosas que nosotros que no somos de la comunidad sabemos que estaban presentes antes, pero que ahora ellos atribuyen. Y, por ejemplo, esto de que les han desplazado en el empleo. Y, pues, lo mismo que ofrecíamos antes a personas en situación de calle, pues lo ofrecemos a personas que están en situación de calle por otra razón, ¿no? Que es la migración y por tiempo mucho más corto, digamos, eso es lo deseable, pero que vemos que algunas personas pues se quedan, ¿no? Y que poco a poco van más bien integrándose hacia la población marginal habitante de la Ciudad de México. ¿Tú sientes que hay más vulnerabilidades entre
migrantes en situación de calle. Porque nosotros en nuestros estudios decimos, no es lo mismo ser migrante que migranta, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser migrante adulto que un niño migrante, ¿no? ¿Será lo mismo estar en situación de calle siendo mexicano y siendo migrante? Yo creo que es peor para el mexicano. Precisamente porque hay ya una insensibilidad a la situación de las personas. Ya. Y porque en muchos casos la situación de calle del mexicano se asume que es su culpa, ¿no? Asociada a vicios, al consumo, a flojera, como características individuales. En cambio, en las personas migrantes se entiende que es algo más estructural, ¿no? Algunas causas en su país que les expulsan y además como que la noción es que no van a estar aquí por siempre, sino que están de... Y yo creo que las mismas personas tienen esa percepción, ¿no? Y yo cuando converso con los migrantes creo que es así su percepción. Nadie asume que está en situación de calle ni se concibe a sí mismo como una persona en situación de calle. Por más que nosotros con una visión Dice que ética... están en tránsito. Dicen que están en tránsito, exactamente. Sí. Sí, la cosa es que... Que el tránsito puede durar un año. Exacto, el tránsito no siempre es movimiento, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy interesante. Entonces, mientras instalan, necesitan cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Les exiges, dejan de estudiar, por ejemplo, ¿no? Y si no hay albergue, mucho menos espacios lúdicos, ¿no? Hay poquísimos albergues con espacios lúdicos, ¿no? Para niñas. Necesitan, vienen con muchos, digamos, no sé si trauma es la palabra más correcta, pero con un historial de violencias y vulnerabilidades anteriores, ¿no? En el origen y en el tránsito, que los deja y las deja aún más vulnerables en espera, ¿no? Entonces necesitan atender su salud mental. Es todo un tema la salud mental. Yo creo que México tiene un corpus jurídico muy bien asentado, ¿no? Y la Ciudad de México en especial. Está la Constitución Política de la Ciudad de México, que es de 2017, incluye derechos de migrantes, y hay una lectura que me parece muy, muy importante de personas migrantes como huéspedes, ¿no? Es una ciudad santuario, por eso, ¿no? Fue declarada en 2017 también como una ciudad santuario. Está la ley de interculturalidad de la Ciudad de México de 2011 también, que también incluye derechos de migrantes, de personas migrantes, sin importar su condición migratoria. Tienen derechos de regularizarse, por ejemplo. Y si uno tiene o puede obtener los papeles, con eso se obtiene también la CURP, un número de CURP, y con eso se puede, digamos, buscar una inserción laboral. Entonces es el paso a paso que ya está, digamos, asentado legalmente. De hecho, también incluye, por ejemplo, a personas en situación de calle y que se van a garantizar sus derechos. Y entre las personas en situación de calle dice que sin hacer diferencia de edad, género, etcétera, o situación migratoria. Entonces, como dices, sí, o sea, la ley está muy bien. El problema es la aplicación de la ley. Sí. ¿No? Que hay mucha distancia entre lo enunciado. Yo siempre pienso que esa es nuestra lucha, ¿no? De no solo reconocer los derechos humanos, sino buscar que se garanticen. Sí. En ciudades de frontera, en Tijuana y Ciudad Juárez, por ejemplo, el gobierno federal ha instalado los centros de integración del migrante, CIMS, ¿no? Que son galpones enormes que dan lugar a casi 1,000 personas, ¿no? Donde se instalan muchas familias y son albergues estatales, ¿no? Les dan, digamos, todo esto está muy en discusión sobre la calidad de la comida que ofertan, etcétera, pero la Ciudad de México necesita algo más o menos parecido. No podemos estar en la dependencia de los 4 o 5 albergues que hay para una ciudad que también pasó a ser ciudad de espera, ¿no? Y ese es el otro punto que ya tú lo habías mencionado más o menos, que hay organizaciones que para atender a las personas tendrían que modificar su perfil. Y nosotros intentamos hacer eso, que organizaciones que trabajaban para niños de la calle, así se llamaban en el pasado, en los 80s, ahora pues fueran a atender también los niños que están en los campamentos, ¿no? Y que justo como dicen, necesitan simplemente atención, espacios lúdicos, tal vez continuar con su educación aunque sea informal para que no pierdan hábitos, etcétera. Sí. Pero en su constitución pues dice en su misión que trabajan con niños de la calle, entonces no con niños migrantes. Ese tipo de, no sé, absurdos un poco conceptuales a veces impiden una atención que podría ofrecerse, ¿no? Con las instituciones que existen. Y acercándonos ya un poquito hacia el final, enunciando la meta
10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo voy a leer porque dice que hay que facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Como dices, ¿no? Enunciarlos en algunos lugares es uno de los pasos, pero cumplirlos es una complejidad todavía más profunda. ¿Qué podemos pensar en soluciones para, no sé si incidir en políticas públicas o a lo mejor desde la investigación plantear algunas posibles soluciones que puedan mejorar el entorno que parece que es complejo, es muy difícil, pero que se debe empezar desde algo, ¿no? Ustedes. Pues yo lo que decía hace rato y tal vez lo quisiera enfatizar es que, o sea, las problemáticas que se visibilizan con la migración existían previamente, ¿no? Entonces se detonan y se digamos, concentran en esa población, pero ya existían. Por lo tanto, es un problema muy grande porque tendríamos que resolver nuestros propios problemas, ¿no? Para que cuando las personas pasaran, pues no se detonaran de esta manera. Y por eso es como dijiste, una complejidad enorme, porque además, pues, todos los puntos por los cuales pasan tienen problemáticas particulares, tienen una recepción distinta por las comunidades. Y nosotros creo que puede sonar muy ingenuo, pero eso es algo que nosotros hemos encontrado posible, de cierta manera hacer, es eso, trabajar con la comunidad que recibe. ¿No? Porque nosotros al menos como empezamos al revés, de tener puntos fijos donde hacíamos trabajo de campo en la Ciudad de México con personas en situación de calle, pues ya teníamos un vínculo con organizaciones, con vecinos, con parte de la comunidad. Entonces ese trabajo sí lo podemos hacer, es algo digamos real, tangible, que si lo ves de una forma global, pues es muy ingenuo y muy poco, pero si lo ves desde abajo, pues puede hacer que el paso de las personas que van a estar en ese campamento sea menos hostil de lo que podría ser si nosotros no tuviéramos un trabajo con la comunidad. Entonces cuesta mucho trabajo, pero tal vez eso es una cosita que se puede hacer. Pensar en lo quali, en la interacción personal, que a veces eso es lo que hace más difícil, no el tránsito. O sea, al final las personas cuando tú les hablas sobre su experiencia no tienen una lectura macro, tienen una lectura micro de su experiencia, de quién los violentó personalmente, de quién los robó personalmente, de quién no les da trabajo, de quién les niega. Entonces, tal vez suavizar esa interacción sí podría ser una contribución realizable. Sí, yo pienso, digamos, en varias escalas, en la escala más nacional o global incluso. Nosotros de los estudios críticos de la migración siempre estamos como que denunciando y tratando de procesarlo. La mirada o la forma de abordar la migración desde la seguridad. Entonces, los estados, digamos, han priorizado desde no sé si se recuerdan del atentado contra las Torres Gemelas en 2001. A partir de ahí se ha intensificado, digamos, esta visión que decimos securitista, ¿no? De cómo voy a gobernar poblaciones migrantes asentadas en tránsito, en movilidad, etcétera, priorizando la seguridad nacional, ¿no? Y eso implica que muchas veces personas migrantes, narcotraficantes, traficantes de personas que tratan con otras personas, son metidos en la misma bolsa, ¿no? Y los migrantes personas migrantes o solicitantes de asilo, pasan a ser vistas como una amenaza, ¿no? Eso explica la militarización del territorio mexicano, las fronteras, ¿no? Mexicano está militarizado desde hace ya más de 5 años, ¿no? Algunos agentes del Instituto Nacional de Migración están entrenados militarmente por militares, ¿no? Entonces un poco, no sé, pensando a nivel más amplio, estructural quizás, el cambio de mirada, ¿no? El Pacto Mundial de las Migraciones tiene esa consigna, por unas migraciones seguras, ordenadas y regulares, pero seguras ¿para quién? ¿No? Eso todavía, digamos, esa consigna es muy ambigua, ¿no? O sea, puede ser interpretada libremente de distintas maneras, ¿no? Y a nivel, digamos, más local, facilitar digamos, México ahorita, en los últimos, con el gobierno anterior y con el actual gobierno, digamos, hay programas sociales, ¿no? Que se ofertan a personas ancianas, a jóvenes con beca, ¿no? Está el Sembrando Vida,
jóvenes construyendo el futuro, etcétera, quizás facilitar el acceso de personas migrantes a esos programas sociales, ¿no? Antes hablábamos de proyectos migratorios, ¿no? Y ahorita, digamos, las migraciones que son forzadas por procesos de violencia estructural o violencia directa, o sea, esas personas toman sus decisiones muchas veces de la noche al día, literalmente, ¿no? Y no tienen, digamos, condiciones de accionar redes o de armar redes migratorias, ¿no? Para sostener su tránsito. Entonces, en esas, digamos, tomando en cuenta que la Ciudad de México es una ciudad santuario, ¿no? Que es o debería ser un refugio, ¿no? Para personas migrantes, quizás extender el acceso, ¿no? De los programas sociales que ya están en boga, que ya están activos a personas que vienen de otros países también. ¿No hay ninguno que consideren las personas migrantes? Está el Sembrando Vidas, que es un proyecto que apoya familias campesinas, en Chiapas, por ejemplo, y que se ha extendido a países de Centroamérica, ¿no? Pero a El Salvador, Guatemala, digamos, se ha exportado este programa social desde México, pero todavía no tenemos evidencia empírica porque son muy recientes y no sabemos qué tanto ayudan a que la gente permanezca en su lugar de origen. Porque uno es el derecho a la movilidad, ¿no? Que es universal. O sea, si no crees que las condiciones son dignas en tu localidad de origen, tu país, o si de pronto quieres aspirar a algo más, tienes todo el derecho de moverte, ¿no? Y lo otro es el derecho de permanecer, ¿no? Mucha gente no quiere, pues claro, no necesita. Y ahí tiene sus familias, sus parentes, sus redes de amigos, y no quieren. O sea, el sueño americano no es para todos, ¿no? Sí, no, claro, y no debería de ser. Y no debería ser. Entonces, y el Sembrando Vidas, pero todavía no, o sea, no vemos los efectos, ¿no? Y los montos son, digamos, el gobierno mexicano ha enviado, digamos, montos en acuerdos binacionales con países centroamericanos, pero no dan abasto, ¿no? Las dimensiones hoy por hoy de las migraciones, los volúmenes son enormes. Antes se hablaba de 500,000 de personas transitando por México hace unos 10 años. Hoy se habla de 1,5 millones, 2 millones de personas, ¿no? Entonces, los programas existentes todavía no son para nada lo suficientes. Bueno, pues Ali, Bruno, en general les agradezco un montón de participar en este episodio y muchas gracias a ambos. Gracias por la conversación. Muchas gracias. Sí, gracias.